vamos al estudio del día de hoy. Vamos a orar para entrar ya directo al tema, este mensaje de esta carta de nuestro Señor Jesús a la iglesia de Filadelfia. ¿Me acompañan a orar? Padre, te damos muchas gracias por darnos el privilegio de llamarte papá. Gracias por habernos adoptado como tus hijos. Gracias por cuidar de nosotros, Señor. Gracias por hablarnos a través de tu preciosa palabra, instruirnos y ayúdanos a entender este mensaje y a disfrutar este mensaje, pero también a confrontarnos, Señor. Gracias por mis hermanos, mis amigos que están ahorita conectados. Y te pido, Señor, que hables a través de tu palabra, Señor. Te lo pido por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues vamos al mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y pues bueno, vamos con este maravilloso mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y la iglesia de Filadelfia, la palabra Filadelfia se divide en dos palabras. ¿Cómo se le puede llamar? Es una palabra compuesta por dos palabras. Una es filos. Sabemos que la Biblia nos enseña, hay diferentes tipos de amor. El ágape, que es el que más se predica y más se habla. ¡Ay! Café. Pero también el amor filos, que es un amor fraternal, es un amor de hermanos, es un amor fraternal. Y Filadelfia está compuesta por dos palabras, que es filos, y lo otro es adelphos. Adelphos es la palabra, adelphos significa hermano. Cuando ves la palabra adelphos en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, es la palabra hermanos. Entonces, cuando juntas estas dos palabras, filos y adelphos, es Filadelfia, filos adelphos, y eso significa, es un amor entre hermanos, un amor fraternal. Esta ciudad de Filadelfia era la más joven de las 7 ciudades que fueron los 7 mensajes. Y fue originalmente fundada como un puesto misionero para el helenismo y la cultura antigua de Grecia. Esta ciudad fue fundada como para un lugar donde iba a partir, porque estaba pegada a un camino muy importante que conducía hacia Asia, y el punto era que esta ciudad de Filadelfia la pusieron como un punto clave para distribuir, o ¿cómo se le puede llamar? Influir el idioma griego y la cultura griega en todos los territorios, ya que estaba en una vía muy importante, en un camino muy importante. Por lo tanto, ahí fue fundada esta ciudad con la finalidad precisamente de difundir toda la cultura griega en todo el entorno. Dice, el propósito original detrás de esta ciudad clave era convertirla en un centro para esparcir la lengua griega, como le acabo de decir, su cultura y sus tradiciones a través de las provincias de Asia. Esta ciudad de Filadelfia, o de la antigua ciudad de Filadelfia, actualmente sería en la zona de Turquía. Por esa zona es donde se encontraba en aquel entonces la ciudad de Filadelfia. Y vamos al versículo 7, dice Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Ahora, algo muy importante. Hemos estado viendo que el que manda los mensajes, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que manda los mensajes, ¿no? Siempre, como lo vamos a seguir leyendo, Él siempre muestra quién es el que está mandando el mensaje. Pero también a qué iglesia, pero específicamente a quién, ¿no? Al ángel, siempre dice al ángel. Ahora, la palabra ángel es la palabra ángelos,
del griego, es la palabra griega ángelos, y lo que significa en español, la palabra ángel es una transliteración de la palabra ángelos o ángelos, pero la traducción al español simplemente significa mensajero. Entonces un ángel, la palabra ángelos en español es un mensajero. Entonces cuando habla precisamente de que escribe al ángel de la iglesia de Sardis, o escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, o le escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, ¡ay, qué horror! Al ángel de la iglesia de Filadelfia se refiere al pastor, al mensajero de parte de Dios de la iglesia, al responsable que Dios puso para X o Y iglesia. Y cuando analizamos un poquito esto, es muy importante que entendamos que el puesto que tenemos como pastores, como ministros de Dios, es ese precisamente, es ser mensajero de Dios. Debemos entender que los pastores somos mensajeros de Dios. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver mensajes humanistas? ¿Qué tiene que ver mensajes de metafísica? ¿Qué tiene que ver mensajes de tantas tonterías que muchas veces se pierde el tiempo? Y cada uno vamos a rendir cuenta. Nosotros como pastores o como mensajeros de Dios, vamos a rendir cuentas por los mensajes que estamos dando, por cada palabra ociosa que salga de nuestra boca, por cada mensaje que demos. Dios nos da el privilegio y nos presta la atención de la congregación cada domingo, o entre semana en los estudios bíblicos, o entre semana también los estudios que tenemos ahorita en línea. Dios me está prestando la atención de cada uno de ustedes. Y hay de mí que como mensajero de Dios no hable el mensaje de Él. Hay de mí y hay de cualquier pastor que lo que hace es simplemente dar sus propios mensajes, sus propios experiencias, simplemente sus propias ideologías, o mezclada la palabra de Dios con humanismo o con metafísica o con la ley de la atracción o con tantas cosas que tristemente mezclan. Y eso es algo sumamente grave que muchos no han dimensionado. Otros falsos profetas, ¿no? Que se autollaman profetas y que saben ellos que Dios no les está hablando, sin embargo están dando un mensaje supuestamente de parte de Dios cuando no es así. Y hacen mercadería de la fe o engañan a la gente. Entonces, otros utilizan la fe como, en vez de ser mensajeros de Dios y dar la palabra de Dios tal cual como Dios la escribió, otros tasajean la palabra de Dios y nada más dan los versículos bonitos que te van a endulzar el oído y que la gente quiere escuchar para que la gente sea una iglesia feliz. Pero es como cuando una persona tiene cáncer, un buen médico le tiene que decir la verdad. Discúlpeme, señor o señora, me duele decirle, pero usted tiene cáncer y tiene que empezar un tratamiento duro. Pero ¿qué pasaría si ese doctor dice, no, es que yo soy un doctor que quiero que mis pacientes sean felices? Y sí, tiene cáncer y necesita un tratamiento, pero no, le voy a decir, usted no se preocupe, no tiene nada. Usted va a ser feliz y va a ser sano, y usted lo que va a hacer es tomarse un chocolatito todas las noches con una sonrisa y un churro al lado, ¿no? Y es un pésimo doctor y no podría ser llamado doctor. ¿Por qué? Porque no le está diciendo la verdad, está engañando a las personas. ¿Y cuántas personas en las iglesias están siendo engañadas por no presentarles el mensaje tal cual como Dios dice? Y hay mensajes, por supuesto, que nos apapachan y nos animan, pero hay otros mensajes que nos confrontan y no queremos escuchar, como el mensaje del domingo pasado y el que viene el próximo domingo. Ahí de una vez les voy diciendo y ustedes pueden irlo leyendo en sus casas, ¿no? Pero hay mensajes que se tienen que predicar. El mensaje es de parte de Dios, no de parte de uno. Yo no escribí la Biblia. Y cuando la Biblia habla de que el homosexualismo es pecado, el homosexualismo es pecado. Cuando la Biblia habla que los borrachos no heredarán el reino de Dios, pues ahí les va para aquellos que ya están pensando en las posadas, ¿no? Cuando habla la Biblia de que la mentira es abominable para Dios,
que puedes tú ser abominable ante los ojos de Dios cuando siembras discordia entre los hermanos, cuando chismeas, cuando murmuras. No, esas palabras no quiero escuchar. Quiero escuchar que Dios me va a bendecir, que va a cumplir mis peticiones, que Dios me va a dar milagros y que Dios me va a levantar como un líder. Y eso es lo que yo quiero escuchar, ¿no? Entonces, no somos mensajeros de Dios. Entonces, no somos ese pastor que Dios ha puesto para dar simplemente el mensaje de Dios como Dios lo escribió, como Dios lo puso en su palabra. Por eso, cuando vemos estos mensajes a las iglesias, hay mensajes correctivos muy fuertes. La mayoría de los mensajes son correctivos. Y este mensaje a la iglesia de Filadelfia no, es un mensaje maravilloso. Es un mensaje precioso que también nos debe de inspirar y nos debe de enfocar. Pero si tú te fijas en los mensajes que hemos estado estudiando aquí de Apocalipsis, la mayoría son mensajes correctivos. ¿Por qué? Porque tú tienes nombre de estar vivo, pero la verdad estás muerto, y qué triste estar muerto ante los ojos de Dios, pero creerte vivo o aparentar estar vivo ante la gente, ¿no? Y era una iglesia, y así podemos ver muchas más iglesias, como lo vamos a seguir leyendo, los mensajes de Dios a las iglesias. ¿Y sabes qué? Algo que tenemos que entender es que los pastores simplemente somos mensajeros de Dios, y tenemos que expresar el mensaje de Dios hacia la gente, nos guste o no, pero es para todos, no es para ustedes nada más. Cuando yo me preparo la prédica, yo estoy primero confrontándome con la palabra, para posteriormente poderla hablar con denuedo, con libertad. Así es que la palabra de Dios es para todos, pero lo que tenemos que entender, y lo que yo he entendido, ¿sabes qué? Yo soy un mensajero de Dios. Por lo tanto, no tengo que añadirle ni quitarle. Que Dios me preste vida para yo seguir predicando y externando el mensaje de Dios a todo aquel que quiera escuchar. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor tiene que hablar. Y continuamos. Y se escribe al ángel, o al pastor, o al mensajero de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Ahora, aquí vemos una vez más que en todas las cartas de Dios a las iglesias, de Jesús específicamente a las iglesias, siempre se identifica el principio y el fin, el alfa y el omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Y aquí se identifica el santo, el verdadero. Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo dijo en Juan capítulo 14. Yo soy el camino. No dijo yo soy uno de los caminos. Jesús dijo: yo soy el camino. Yo soy la verdad. No dijo yo soy una de las verdades o la verdad es relativa. Dijo: yo soy la verdad y yo soy la vida, dice Jesucristo. Por eso no tenemos vida cuando queremos vivir fuera de Él. No tiene propósito en nuestras vidas y nada nos satisface y nada nos llena. Pero cuando llegamos a Cristo tenemos una vida, y vida en abundancia en el Hijo de Dios. Por lo tanto, dice Jesús: yo soy la vida. Y aquí dice: yo soy el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. El que tiene la llave de David. Una pregunta: ¿qué se te viene a la mente cuando leemos David? ¿A quién se refiere? Obvio se está refiriendo al rey David. Entonces, ¿qué se te viene cuando dice el que tiene la llave de David? Es decir, ¿qué pudiera ser? La autoridad, el reinado sempiterno, el reinado eterno de David. Esas promesas que Dios dio en el Antiguo Testamento las cumple en el Hijo, en su Hijo Jesucristo. El reinado, el rey. Y fíjate lo que dice a continuación, está espectacular. Dice: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿De qué te habla eso? A ver, participen esta noche conmigo, esta noche hermosa. Participen conmigo. ¿Qué te dice de Dios, de su naturaleza,
de su carácter, de Él, de su identidad. ¿Qué te dice cuando leemos en la Biblia que la puerta que Él cierra, nadie la abre? Y la puerta que Él abre, nadie la cierra. ¿Qué te dice? A ver, Andrea. ¿Qué te dice? A ver. Ana Lilia, buenas noches, todo lista para escuchar el estudio. Qué gusto que andan por ahí. Oli Rivera, hasta California, les mando muchos besos y abrazos a nuestra amada familia en California. Lourdes, una disculpa un poco tarde, un abrazo. Paola Duque, que es soberano, exacto. Que Él es soberano. ¿Qué más? ¿Qué más? De autoridad, Pati Medina, exacto. Que Él tiene todo poder, toda autoridad, que Él es el soberano, el que no le pide permiso a nadie, que la puerta que Él abre, nadie la cierra. El que tiene autoridad. Y el que cierra una puerta y nadie la abre. ¿Y sabes algo, princesa mía? Grábate algo. Cuando entendemos que Él es el que tiene todo poder y toda autoridad, ¿a quién vas a recurrir cuando tienes una necesidad? A Él. Muchas veces la gente descansa o busca cobijarse en los contactos que tiene, en las amistades que tiene, en la influencia que puede tener, en los talentos que llega a tener, en el dinero que puede tener, en el poder político o económico. ¿O cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es tu fortaleza? ¿En qué el hombre descansa su poder, su tranquilidad, su seguridad? Dice Joana, su poder y autoridad, exacto. Ivol, que tiene toda autoridad, exacto. Claudia Trejo, que se cumple su voluntad y es el único con poder, exacto. Marta, buenas noches, el único, el todopoderoso, así es. Mariana, el que Él es el mero Rey de Reyes, amén. Así es, mi querida Mariana, un abrazote. Que tiene completa autoridad sobre todo, exacto. Juan Carlos, buenas noches, que tiene todo poder y autoridad, exacto. Así es que grábense algo, hermosa hija mía, amados amigos, familia querida. Si Él tiene todo poder y tiene toda autoridad, en Él tenemos que descansar, confiar, no en nuestros talentos, no en nuestras habilidades, no en nuestros contactos, no en nuestras amistades, no en nuestro puesto político, no en nuestro puesto en la empresa, no en la influencia que podamos tener sobre la gente. Que nada sea nuestra fortaleza fuera del Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que tiene todo poder y toda autoridad. Aunque todo mundo se pusiera de acuerdo en algo y aún Satanás dijera, se va a hacer esto, si Jesús dice no, es no. Todo está puesto bajo sus pies. Ahí en Filipenses, en la carta a Filipenses, el apóstol Pablo dice precisamente esto. Dice que toda rodilla se va a doblar, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amigos, amada familia, hermosa hija, nadie tiene poder sobre Jesucristo. Solo el Padre, que fue el que le dio autoridad. Pero fuera de Él no hay nadie que esté sobre Jesucristo. Tiene un nombre que es sobre todo nombre. Tiene poder y autoridad sobre todos y sobre todo. Así es que este punto es muy, muy, muy importante. Regresando, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice Apocalipsis, versículo 8. Dice, yo conozco tus obras, le dice a la iglesia de Filadelfia, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta que abierta, la cual nadie puede cerrar. ¡Qué precioso!
Imagínate que Jesús te diga eso. He puesto, Andrea, una puerta abierta que nadie puede cerrar. La roca. Qué precioso mensaje que Jesús nos dijera, he puesto una puerta abierta que nadie te va a cerrar. Qué precioso es saber que Jesucristo dice eso, ¿no? Yo voy a abrir una puerta y nadie la va a cerrar porque yo soy el que tengo todo poder y toda autoridad. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y dices, recibo. Sí, yo lo quiero, ok, pero ¿sabes qué? Ahí te va el por qué. ¿Quieres tener una puerta que Jesucristo te abra y que nadie pueda estar contra ti? Ahí te va la clave de la iglesia de Filadelfia maravillosa. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, tú reconoces que tienes poca fuerza, tú reconoces que fallas, tú reconoces que luchas, tú reconoces que no eres tan sabio como crees, tú reconoces que no eres tan fuerte como crees, tú reconoces que muchas veces no sabes qué hacer. Yo sí. Y sabes qué, esa es nuestra fortaleza. Y voy a regresar ahorita a ese versículo para analizarlo mejor, pero quiero leerles 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, porque el apóstol Pablo describe algo maravilloso. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Muchos teólogos coinciden en que esto era una enfermedad que Pablo tenía. Algunos le dicen que pudiera ser una enfermedad de la vista. Yo la verdad no sé, yo no veo claro. Pero el chiste es que coinciden en que era una enfermedad de Pablo y que él le pedía precisamente a Dios que lo sanara. Pero fíjate la respuesta de Dios a Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso es la clave, querida familia. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Me encanta 1 Corintios capítulo 1. En 1 Corintios capítulo 1 dice que Dios eligió a lo vil y menospreciado para avergonzar a los que se sentían muy chidos. Que Dios eligió a lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Y eso lo podemos ver claramente porque Jesús, ¿a dónde fue a buscar a sus discípulos? Fue a buscar a sus discípulos a un instituto rabínico para elegir a los discípulos más sabios. No. ¿Sabes dónde fue a buscar a sus discípulos? Entre el pueblo, entre los menospreciados, entre los hechos a un lado, entre los que nadie quería. Ahí Jesús fue a buscar a sus discípulos. A un Mateo, que era un publicano, que el pueblo lo odiaba por traidor. Uno rechazado como Mateo, Jesús lo llama a ser su discípulo. Un celote, Simón el celote, que era un terrorista, asesino, entrenado para causar disturbios en el Imperio Romano, fue elegido como discípulo de Cristo. Si hablamos de Pedro, Juan y Jacobo, pescadores, indoctos, incultos del pueblo, por eso se maravillaban los del Sanedrín, decían, ¿estos de dónde tienen estas letras? ¿De dónde tienen este conocimiento? Pero estuvieron 3 años con el maestro de maestros. Imagínate ellos. No estuvieron en un instituto rabínico,
toda su vida, desde niños, memorizando Torah y todo. No, pero ¿sabes qué hicieron? Estuvieron 3 años con el creador del universo, de los cielos y de la tierra, y fueron sus discípulos. Imagínate, ahí nomás. Pero eran lo vil y menospreciado. Eran lo vil y menospreciado. Dios elige a lo vil y menospreciado. Por eso, si en algo nos podemos gloriar, eso es nuestra debilidad. Como siempre les digo, muchas veces las religiones y las filosofías y aún las denominaciones exaltan mucho al hombre. Es que el pastor fulanito de tal, es que el apóstol fulanito de tal, es que el profeta fulanito de tal o fulanita de tal. Y dices, asústame, pantera. Pero la realidad es que todos los hombres somos el vil depósito de la misericordia y de la paciencia de un Dios todopoderoso y santo, santo, santo. Y somos el depósito de su gracia, de su misericordia, de su amor. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos? Por eso, ¿sabes? Si en algo me puedo gloriar es en mis debilidades. En mis debilidades. Dice, la cual, porque aunque tienes poca fuerza, era una iglesia, y fíjate en las características de la iglesia de Filadelfia. Era una iglesia de poca fuerza, pero ¿cuáles son esos 2 puntos claves? Guardan la palabra de Dios, guardan la palabra de Dios y no niegan su nombre. Esos 2 puntos son los claves para esta maravillosa iglesia. Guardar la palabra de Dios. No guardan ideologías, no guardan tradiciones humanas, no guardan leyes humanas, no guardan ritos religiosos, no guardan psicología o filosofías o metafísica o tantas cosas que el día de hoy puedes ver, o marketing, ¿no? Marketing, que no tiene nada de malo el marketing, ¿no? Pero mi esposa es mercadóloga, imagínate, ¿no? Amor, es algo maravilloso. Pero a lo que me refiero, en las iglesias no puedes meter eso. Porque como lo dije desde el inicio, somos mensajeros de Dios y de la palabra de Dios. Y algo que tuvo muy bueno esta iglesia era que guardaba la palabra de Dios, no otra cosa. Que se predicaba la palabra de Dios, se enseñaba la palabra de Dios, no otra cosa. Y algo que yo quiero es que seamos una iglesia que estudia la palabra de Dios, que amemos la palabra de Dios y que enseñemos la palabra de Dios. Tenemos un ejemplo maravilloso en la iglesia de Filadelfia. Tenemos un excelente ejemplo. ¿Sabes qué? Porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Otra vez va de la mano con lo que se predicó el domingo, en el mensaje del domingo y el próximo domingo también. ¿Sabes? No negar, no avergonzarnos de Jesucristo ni del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Por lo tanto, esas características de esta iglesia son maravillosas y son las que tenemos que amar, tenemos que seguir, porque todos queremos que Dios ponga una puerta abierta que nadie cierre. Ok, ahí te va. Guarda su palabra y no niegues su nombre. Guarda su palabra y no niegues su nombre. Y 2 Corintios 12 ya lo leímos. Luego continuamos en el versículo 9, dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahora, esto del entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, he visto demasiados comentarios y que dicen diferentes cosas, ¿no? Que en lo personal como que no me convence lo que dice, pero lo que yo les puedo decir es que para mí Romanos, la carta a los Romanos, trajo mucha luz a esto. Recordemos que la iglesia de Filadelfia, al igual que todas las demás iglesias, o bueno, la mayoría, eran perseguidas por su fe.
eran atacadas por su fe, eran perseguidas por su fe. Por lo tanto, la iglesia de Filadelfia era una iglesia perseguida, era una iglesia atacada. Y luego dice de la sinagoga de Satanás, es decir, que sí, el pueblo judío, no todos, obvio, porque obvio que no tendríamos la Biblia si no fuera por los judíos que ¿cómo se llama? Que escribieron la Biblia. A final de cuentas, todo lo que tenemos de la Biblia es gracias al pueblo judío, ¿no? Y es mentira decir que los judíos no creen en Jesús. Digo, entonces, ¿qué estamos leyendo? Estamos leyendo precisamente la carta de un judío hablando sobre el Mesías. Y tú y yo hemos conocido de nuestro Mesías y Salvador a través de los judíos. Por lo tanto, es incorrecto decir que los judíos no creen en Dios. Pero obvio, sí hubo judíos que persiguieron a la iglesia de Cristo. Y yo voy más por ahí, que la iglesia de Satanás, a estos judíos que no son judíos, yo creo que Romanos nos da una explicación sobre esto. Precisamente en el capítulo 2 de Romanos, dice Romanos capítulo 2, versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino el que es judío, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la de el corazón, el espíritu, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Yo creo que por ahí va la onda de la sinagoga de Satanás, de estos judíos que se dicen ser judíos, pero que no son. Yo creo que Jesús está refiriéndose a eso precisamente, esos judíos de carne que perseguían a la iglesia de Cristo, pero el apóstol Pablo en Romanos 2 nos expresa este sentir de Dios de decir, no es judío aquel que lo es en la carne, sino es aquel que ha circuncidado su corazón, aquel que busca honrar a Dios y reconoce al Mesías, ¿no? Entonces, hablando, ay, es que me picaron ya los moscos. Mi esposa va a decir, oh no, oh sí, ya me picaron los moscos. Le estoy dando de cenar aquí a los moscos, porque no les dieron de cenar en su casa, ¿tú crees? Vinieron a cenar a la iglesia. Entonces, ¿de qué me quedé? Que no es judío aquel que lo es en la carne. Y tú y yo lo podemos entender. ¿Por qué? Porque para Dios, su pueblo, son aquellos que lo reconocen como Señor. Dentro de los judíos de raza, por decirlo de alguna manera, hay muchos que son ateos. Hay muchos judíos israelitas que son ateos. Otros que son budistas, ¿no? Y que no creen literalmente en la Torá, no creen en el Tanaj, no creen ni siquiera, son ateos muchos de ellos. Otros son empresarios y no les importa a Dios. O sea, entonces por eso va de la mano al decir, ¿sabes qué? No todo aquel que es judío es realmente del pueblo de Dios, ¿no? Por eso dice de la circuncisión. La circuncisión era una muestra externa de un pacto que Dios había hecho con su pueblo. Entonces era una muestra externa de que ellos son mi pueblo, ellos son mi pueblo. Por eso dice de la circuncisión. No es aquel que lo es en la carne, en lo exterior, es mi pueblo, sino el que es del interior, aquel que ha rendido su vida al Señor. Por eso a eso se refiere de la sinagoga de Satanás. Pero algo muy padre que dice en este tema, voy a regresarme, dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, es decir, de ellos, de estos que son perseguidores de la iglesia de Cristo, pero que se dicen ser judíos, porque pues en el exterior, ¿no? Y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Algo precioso que Dios hace es, Él respalda a sus hijos y cuida de sus hijos. Y me podrás decir, espérate, pero es que ¿cómo si los mataron?
A los apóstoles los mataron. ¿Cómo es que Dios los va a respaldar? ¿O dónde están esas promesas? ¿No? Si los mataron a muchos de ellos, murieron muchos en la arena del circo romano. O sea, ¿cómo puede decir que Dios protege y Dios? Claro que sí, Dios respalda a sus hijos. Porque no podemos, y esto grábatelo muy bien lo que te voy a decir. Pon mucha atención a lo que te voy a decir. No puedes juzgar las promesas de Dios con un parámetro temporal. De que ya murió la persona, ahí está, ya murió, lo decapitaron a Jacobo, ¿no? Entonces al apóstol Pablo lo decapitaron. ¿Dónde está esa promesa de que Dios lo iba a respaldar? ¿Dónde está esa promesa de que Dios lo iba a cuidar, a levantar, a bendecir? ¿Dónde está si fue decapitado el apóstol Pablo? A ver, fue perseguido, fue encarcelado, pues sí, pero es que esa cosmovisión temporal de lo carnal, pues nunca vas a entender que las promesas de Dios son verdaderas, porque las promesas de Dios no es en lo terrenal solamente, es en lo eterno. Más adelante vamos a leer aquí en Apocalipsis cuando los que son muertos por su fe van con Jesucristo y le dicen: ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra sangre? ¿Hasta cuándo? Y Jesús les va a contestar: hasta un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque todavía falta que haya creyentes que van a morir por su fe también. Y estoy esperando, porque va a haber un día cuando ya literalmente los creyentes ya estarán con Él y Él vendrá a hacer juicio, pero ese juicio será eterno y nadie se va a librar de ese juicio. Por lo tanto, Él va a respaldar a sus hijos. Él va a respaldar, pero tenemos que tener una visión hacia lo eterno, como la Biblia lo enseña, no solo en lo temporal. Dios hace justicia a una persona que murió. Supongamos un misionero que está predicando en Afganistán, o una misionera que es decapitada, o un misionero que es decapitado en Pakistán, en estos países del Islam donde decapitan a nuestros hermanos en la fe. Y es decapitado. Ahí está, ¿dónde está su Dios? Y ya murió decapitado. No, perdóname. Su cuerpo, el traje que usó aquí en la tierra, fue rasgado. Pero Él está vivo. Él está vivo. Y déjame decirte algo. Su papá vive y reina. Y su papá vio cómo mataron a su hijo. Y Él vendrá y hará justicia. Pero una justicia no como la del mundo temporal. Hará una justicia eterna. Por eso tenemos que cambiar nuestra cosmovisión. Tenemos que entender que los mensajes de Dios es hacia la eternidad. Y uno tiene una visión como el hoy y ahora, muy secular, ¿no? Por eso aquí vemos claramente, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Cuándo pasará eso? ¿Cuándo? Uno quisiera que fuera ahora, ¿no? Todos aquellos que se burlan de nuestra fe, todos aquellos que nos atacan por nuestra fe, todos aquellos que nos hacen mal por nuestra fe, todos aquellos, Señor, que vengan y se postren. No, espérate. Eso va a pasar, pero ¿sabes qué? Al igual en algunos casos puede ser aquí en la tierra, pero en otros casos, pero lo que sí te digo es que siempre y para la eternidad será cuando el Señor realmente resucite nuestra alma con un cuerpo nuevo y el juicio sobre las naciones venga y todos tiemblen al estar en la presencia de un Dios vivo, de un Jesucristo resucitado con poder y con autoridad, y ahí todos ellos se postrarán. Y Romanos 2 ya lo leímos. Ahora vamos a Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto.
retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora, ¿qué es lo que tiene? Retén lo que tienes. ¿Qué tiene esta iglesia? Escríbenos. En estos momentos, escribe ya para que participen. Me encanta que participen. Cuando Jesús le dice a esta iglesia de Filadelfia, retén lo que tienes, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que tiene esta iglesia que Jesús dice, retén lo que tienes? No lo sueltes, no lo dejes. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. Las coronas, como lo vamos a estudiar más adelante también, las coronas son las recompensas que Cristo tiene para todos sus hijos. Esas coronas que Dios tiene para ti y para mí. Pero ahora, ¿qué dice? Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tiene esta iglesia? Escríbenos. Y tú, Andy, a ver, ¿qué es lo que tiene esta iglesia? Por ahí puede ir, pero ¿qué más? Ahí vienen. Ajá, pero de lo que dice la Biblia en este pasaje. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Que son las características de esta iglesia de Filadelfia. Cuando dice retén lo que tienes, esto que tú tienes no lo sueltes, no lo dejes. Simplemente nuestro Padre, al cual todo momento tendremos que acudir, así es. Pati Medina, su fidelidad, fe y amor por nuestro Padre. Tiene la llave de David. Ajá. Recuerden algo. Cuando vamos a dar una respuesta, piensa en leer lo que estás, volver a leer lo que estás estudiando, y ahí está la respuesta. No tenemos que imaginarnos, no, pues el amor a Dios, no, ahí viene, lo acabamos de leer. Por eso hice la pregunta, retén lo que tienes. ¿Cuáles son las características de esta iglesia? Que ahorita Jesucristo dijo, estas son tus características. ¿Y qué dice? Retén lo que tienes. No tenemos que, imaginarnos. Siempre llega a la Biblia, aterrízate en la Biblia. Fe y obediencia, dice. La palabra que ha guardado es correcto. Ahí dice, una de las características de esta iglesia, ¿cuál era? Guardaba su palabra. ¿Y cuál era la otra? ¿No? ¿Cuál era la otra? Guardaba su palabra. La palabra que has guardado. Exacto, mi querido Juan Carlos Tobar. Su palabra y no niegan su nombre. No has negado mi nombre. Su fe y su relación con Dios. Fe y confianza. El que abre, que cierra. Eso es lo que, por ejemplo, doctor, eso es lo que hace Dios, hace Jesús por ellos. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que Jesús le dice a esta iglesia? Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tiene la iglesia? 2 puntos muy importantes que los dije. Número 1, guardan la palabra de Dios. Y número 2, no has negado mi nombre. Esos son los 2 puntos que vimos. ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que caracteriza a esta iglesia? Guardan su palabra y no han negado mi nombre. Guardar su palabra y no negar su nombre. Exacto, guardar su palabra es correcto. La llave de David dice que es débil, guarda la palabra, no negaban su nombre, es correcto. Su amor por Cristo, su palabra, es correcto. ¿Cuáles son las características? Guardar su palabra. Retén lo que tienes, no lo sueltes, no lo sueltes. ¿Y cuál es la característica de esta iglesia de Filadelfia? No sueltes, no dejes de guardar mi palabra, de obedecer mi palabra, de predicar mi palabra, de estudiar mi palabra.
No lo sueltes, no lo dejes. En este mundo donde te quieren meter muchas ideologías, donde te quieren meter muchas filosofías de vida y un chorro de cosas, retén la palabra, guarda la palabra, atesora la palabra, medita en la palabra, haz tus devocionales de la palabra, estudia la palabra, guarda su palabra. Y nosotros como iglesia, si esta carta fuera a la iglesia de La Roca, sería increíble que dijera, porque aunque tienes poca fuerza, porque sabes que no importa que seamos poquitos, importa que los que somos, seamos de veras, ¿no? Alguien me decía, ay, está creciendo la iglesia, y le digo, pues eso quiero saber. ¿Por qué? Pues porque para saber si una iglesia está creciendo es visitar a las familias, es conocer, sentarme a platicar con todas las familias y ver si están creciendo en Dios. Porque una iglesia crece de acá adentro, y de acá es donde empieza, donde se fortalecen los matrimonios, donde se sanan las relaciones padres e hijos, donde todos como familia estamos viniendo a los pies de Cristo y lo servimos y amamos al Señor y lo servimos. ¿Sabes que una iglesia crece cuando tiene una intimidad y una relación con Dios? No en número, no en marketing, ni siquiera en actividades. Podrá haber una iglesia llena de actividades y estar muerta por dentro, como los ejemplos que hemos leído aquí. Por eso, ¿sabes qué? Guardar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Yo sé que hay muchos libros que son muy bonitos, que te inspiran y que te ayudan. Hay muchos libros así. Yo tengo un altero de libros y libros y libros y libros que no he podido leer, porque para poderlos leer tengo que hacer a un lado mi tiempo de estar estudiando la Biblia. Y perdón, pues de leer la Biblia, leer un libro que alguien, Dios lo inspiró, pues prefiero leer la Biblia, para que Dios me inspire a mí. No está mal leer otros libros, o sea, no estoy satanizando de, no, para nada. Pero sí te digo, nunca puede ocupar un lugar más importante la meditación de otros libros, de tal pastor o de tal predicador o de tal predicadora o de tal no sé qué. No puede ocupar un lugar antes que la Biblia en tu corazón, en tu vida, en tu agenda. No puede ser. Por eso, ¿sabes qué, querida familia y amigos? Como dice la iglesia, Jesús a la iglesia de Filadelfia, porque has guardado mi palabra, reténlo, no lo sueltes, guarda mi palabra, dice el Señor, y no niegues mi nombre, a pesar de las circunstancias. Y mira que en aquella época los mataban por su fe. El día de hoy hay algunos que niegan la palabra de Dios ante sus amigos, les da vergüenza decir que son cristianos, que van a una iglesia, o invitar a sus amigos a congregarse, o a venir a estudios bíblicos, o compartirles de su fe. No niegues el nombre de Jesucristo, no niegues nunca el nombre de aquel que dio su vida por ti, y guarda su palabra, guarda su palabra. Esas son las características. Y eso es lo que está diciendo, retén lo que tienes. Y luego dice el versículo 10, me voy a regresar tantito, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, hasta lo subrayé ahí. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este versículo está para un estudio largo y tendido. ¿Por qué? Porque habla precisamente, y yo creo fielmente, yo sé que hay muchas opiniones sobre este versículo, pero cuando dice, por cuanto has guardado mi palabra, yo te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es decir, va a venir un tiempo de tribulación para el mundo entero. Va a venir persecución y tribulación para el mundo entero, pero Dios le dice, Jesús le dice a esta iglesia en específico, yo te voy a guardar de esa hora. Yo te voy a cuidar de esa hora. Y vemos a lo largo de la Biblia que cuando Dios, por ejemplo, iba a mandar su juicio en el mundo entero, guardó a Noé y a su familia. Cuando Dios iba a destruir Sodoma, Dios guardó ¿a quién? A Lot. Dios guarda a los suyos y después viene el juicio. Y es lo que Dios está diciendo. ¿Sabes que yo te voy a guardar de la época de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? Que vamos a estudiar aquí más adelante en los próximos capítulos.
A partir del capítulo 6 se va a poner bastante, bueno, no, todo está ahí súper interesante, pero a partir del capítulo 6 empiezan las cosas. No digo que no esté padre el 4 y el 5, al contrario, el capítulo 5 es de mis favoritos, de toda la Biblia. El capítulo 5 es de mis favoritos de toda la Biblia, pero a lo que voy es que se va a poner rudo, van a empezar los catorrazos, va a empezar los trancazos. ¿Sabes qué? Va a venir época dura, difícil. Y aquí es donde entran muchos debates, ¿no? ¿Cuándo va a ser el rapto de la iglesia? El arrebatamiento de la iglesia, donde en Tesalonicenses el apóstol Pablo explica, y también Jesucristo en Mateo capítulo 24, que vamos a ser arrebatados hacia el cielo, ¿no? Que vamos a desaparecer. Ahorita estoy predicando y de repente, ¡pum!, ya no estoy. Y ya tampoco estás tú, eso espero, ¿no? Y ya no. Por eso cuando alguien se esté portando mal, dile, te vas a quedar, aguas, ¿eh? Y viene el arrebatamiento de la iglesia. Y después del arrebatamiento de la iglesia van a pasar muchos acontecimientos. Ahora, ¿cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia? Como ya lo estudiamos anteriormente y lo vamos a volver a estudiar, es antes del pacto de 7 años que hace el anticristo para la reconstrucción del templo. ¿Es antes o es después? Es a la mitad de la semana de Daniel, de las 70 semanas de Daniel. Todo esto lo vamos a estudiar más a profundidad, más a detalle, ¿no? Pero pues ahorita espantados, pero ¿por qué espantados? ¿Cómo crees? ¿Verdad que no están espantados ustedes? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? No lo sé. No lo sabemos. Puede ser antes de los 7 años. Yo creo que puede ser antes de los 7 años, pero también hay fundamento bíblico para creer que puede ser a la mitad de la semana. También hay fundamento bíblico. Lo que sí yo no creo es la tercera postura. De 4 posturas que hay una tercera postura que dice que es al final de los 7 años. Ahí como ya para qué, ¿no? Pues ya para qué nos vamos si empieza el milenio. Ahí sí no creo. Y la otra, la cuarta postura, como ya lo estudiamos, pero lo vamos a volver a estudiar más adelante, es que el arrebatamiento va a ser parcial. Primero se van los judíos, que son los cristianos maduros, y después los carnales se van a quedar, pero después viene el arrebatamiento de ellos. Eso tampoco lo creo. ¿Por qué? Porque entonces el arrebatamiento, si nada más se van los judíos, los cristianos maduros, entonces el arrebatamiento no depende del evangelio y de la fe en Jesucristo y de su sacrificio, sino depende de nuestras obras, de nuestra madurez. Entonces hay muchas cosas que platicar sobre el tema, que ahorita por la hora ya es tarde y ya no puedo continuar con el tema. Pero el arrebatamiento de la iglesia va a venir. Ahora, cuando dice que yo a ti como iglesia de Filadelfia, por guardar mi palabra y no negar mi nombre, te voy a guardar de la época, del momento de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Va a venir un periodo de tribulación, de persecución, y también va a venir el juicio de Dios sobre todo el mundo. Va a venir el juicio de Dios para castigar el pecado de todo el mundo. Y dice Dios, yo te voy a guardar del momento de la prueba que va a venir sobre todo el mundo. Ahora aquí también se divide en 2 posturas. Una que dice que cuando dice que nos va a guardar de la época de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, se refiere a cuál prueba. Unos dicen que es sobre la persecución del anticristo y el falso profeta contra los judíos y contra el pueblo cristiano. Y otros dicen que no, que la postura es que precisamente la época de la prueba que va a venir sobre el mundo entero es cuando Dios empieza a castigar el pecado del mundo. Pero eso ya más a detalle lo vamos a predicar y estudiar más a detalle más adelante. Así es que no se me preocupen. Lo que sí es que sí te puedo concluir que Dios a la iglesia de Filadelfia los va a guardar. A la iglesia de Filadelfia los va a cuidar de la época de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. La pregunta es, ¿tú quieres que Dios te cuide de la época de la prueba que va a venir sobre el mundo entero? ¿Quieres ser de esos que Dios guarde? ¿Te gustaría que fueras identificada o identificado con la iglesia de Filadelfia?
Guarda la palabra de Dios y no niegues su nombre. Ahí está. Ahí está en las Escrituras. Ahí está. Dice el doctor Painberg en el capítulo 13 de Apocalipsis, es correcto. Psicomotricidad. Dice, no. Es la cara de mi querido David. Está bueno, niños y mujeres primero, dice David. Sí, no nos espanta, ya queremos que Jesús vuelva. Exacto, mi querida Paola, ¿verdad que sí? Ay, dice mi hija, si no es aquí las bodas del Cordero. Abuelo, no lo sabemos, no sabemos cuándo viene. Sí, no sabemos eso, tal vez sí vamos a ser, soy abuelo, tal vez. Pero bueno. Ahorita parezco, dice, qué linda. Y eso que no me puse mis lentes, aquí así, ¿no? Entonces, chamacos, ahí les va. Hijos míos, ahora, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, que nadie tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Querida familia, este fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia, al que venciere, al que llegue al fin. Sabes que no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Hay problemas, hay necesidades, hay circunstancias, hay enfermedades, hay conflictos, hay cosas que nos desaniman, hay cosas que nos cargan, hay cosas que nos cansan, hay cosas que dices, auxilio, ya no veo lo duro, sino lo tupido, ya no lo siento, ¿no? O te llueve sobre mojado, o hay momentos que dices, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y sabes que yo sé, todos hemos pasado por esos momentos, pero recuerda, el Señor está sentado en su trono, el Señor es el soberano, el que no le pide permiso a nadie, Él es el todopoderoso, y la puerta que Él abre nadie la cierra, y la puerta que Él cierra nadie la abre, y Él vendrá de nuevo y juzgará a todas las naciones, a toda persona, a todo ateo, a todo el planeta Tierra, todas las religiones se postrarán ante el nombre de Jesucristo. Y esa es nuestra fortaleza y esperanza. Y anhelamos su venida. Anhelamos su venida ya que venga. Y al que venciere, al que llegue al fin, como dijo el apóstol Pablo, es lo que yo anhelo decir, he peleado la buena batalla, he llegado a la meta, he acabado la carrera. Y quiero escuchar de mi Señor, bien siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y quiero que se diga de mí cuando yo ya no esté aquí, Hugo sirvió a su generación, como se escribió del rey David. Él sirvió a su generación. Todavía estoy aquí, por eso todavía sigo predicando. Así es que, querida familia, gosémonos en el Dios que tenemos, retengamos su palabra, estudiemos su palabra, prediquemos su palabra, discipula a alguien, decide compartirle a una persona que no conoce de Cristo, decide compartirle de tu fe, decide compartirle de Cristo a una persona y discipula a esa persona. Haz el compromiso de llevarla a crecer en su relación personal con Cristo. Y nunca niegue su nombre. Oramos. Padre, te quiero dar muchas gracias por esta bella noche que nos regalas, por tu palabra y este mensaje maravilloso a la iglesia de Filadelfia. Gracias te damos, Señor. Síguenos dando revelación de tu palabra, Señor. Eres tú el que nos guía, eres tú el que nos da entendimiento, es tu palabra la que es poderosa y cambia vidas.
Y gracias te doy, Señor, por tu Hijo Jesucristo y esta bella noche que nos regalas. Amén. Amén.